Clave genética 1. Siddhi, belleza. Don, frescura. Sombra, entropía. De la entropía a la sintropía. Par programado, 2 claves genéticas. Anillo codónico, el anillo del fuego, 1,14. Fisiología, hígado. Aminoácido, lisina. La sombra de la clave 1, clave genética. Entropía. La danza del Shiva. Había una vez, quizás hace más de un eón, en una tierra que hoy se ha convertido en mito, un joven sentado en profunda reverencia junto a un enorme río. Aunque este río no existe ya hoy, la leyenda nos dice que su descenso podrá muy bien ser como el gran río Yangtze, que fluye a través del corazón de la tierra, que conocemos hoy con el nombre de China. Nuestro joven muchacho observaba los meandros, las suaves olas, mientras alcanzaban los bordes de sus pies, cuando de repente una pequeña tortuga emergió del verde lodo y, colocándose convenientemente fuera del agua, se sentó a su lado para compartir su gentil contemplación. Durante un tiempo considerable, ninguna de las partes habló, hasta que al fin el joven muchacho, evidentemente en la cúspide de algún gran momento de epifanía, dijo a la pequeña tortuga en una gran y maravillosa visión: «Ah, pequeña, entonces, ¿de qué va todo esto?». Para su sorpresa, la tortuga se le dio la vuelta, dibujando una semicircunferencia, y con toda tranquilidad dio su espalda al joven y continuó tomando el sol silenciosa y perezosamente. El joven miró fijamente el caparazón de la pequeña criatura y los intricados e interconectados patrones y placas de su concha secándose al sol de la primavera. Y fue así como él se entregó al momento y observó con todo su corazón el caparazón de la tortuga. Lenta, casi impredeciblemente, todo comenzó a disolverse y desaparecer. Primero la tortuga, luego el cosmos y finalmente el joven mismo. Se dice que el joven muchacho recuperó horas después la conciencia. La tortuga se había ido. Desde aquel día, la humanidad ha tenido el deseo de comprender cada uno de los aspectos del universo. Se descubrió en los patrones interconectados visibles del humilde caparazón de una tortuga y con el tiempo se convirtieron en lo que podía llamarse el más profundo conocimiento jamás descubierto por un ser humano. Se convirtieron en el I Ching. El I Ching chino es uno de los más grandes libros espirituales de todos los tiempos. Fue escrito hace miles de años por el legendario emperador chino Fuxi y comprendía un código binario que dibuja todas las estaciones y los ciclos de la vida. En el libro, esos procesos vitales se midieron con un código simple de 6 líneas, femeninas o masculinas, mezcladas en un total de 64 combinaciones posibles. El primero de todos los arquetipos se representó, conocido como el primer hexagrama. Consistía en 6 líneas masculinas, todas ellas alineadas en una columna. Este arquetipo se consideró el código primario para toda la vida creativa del universo. Su opuesto, el 2 hexagrama, consiste en 6 líneas femeninas, alineadas en una sola columna, y fue considerado como el código primario para guiar la vida creativa en el universo. Aquí, justo al comienzo de nuestro viaje por el ADN, se ocupa el mayor secreto de todos, la dinámica oculta de la dualidad. La otra cuestión que vamos a descubrir aquí mismo, al comienzo, es que el I Ching, y por lo tanto, en la vida, son las mujeres las que tienen el control. Cuando vayamos profundizando más en los misterios de las claves genéticas, comenzarás a comprender gradualmente lo que significa de verdad esto. El I Ching es un espejo matemático del código genético y uno puede reducir los 64 arquetipos
a 4 principios esenciales que son el comienzo y el fin de la propia secuencia del I Ching. Las claves genéticas 1 y 2 y las claves genéticas 63 y 64. Estos 2 pares son algo así como el prólogo y el epílogo del propio libro. Sobre estos 4 pilares principalmente se construye la vida. La más baja frecuencia de la clave 1 genética, esta es la sombra. Se refleja perfectamente en el término entropía. Una sencilla definición de entropía es la medida del desorden o de la falta de energía en un sistema cerrado. Más entropía significa menos energía disponible para hacer el trabajo. La física moderna y las leyes de la termodinámica se basan en la percepción de la ley de la entropía. De acuerdo con lo que podemos ver a través de la mente, el universo parece tener una dirección única. Se mueve desde el orden hacia el caos. Esta primera sombra mantiene a todo el planeta viviendo a un nivel de frecuencia bajo, como si se hubiera arrojado una capa de bajas frecuencias sobre nuestra civilización. De acuerdo con nuestra mente, no podemos hacer nada con la entropía. Esa es la madre de todos los problemas. Los seres humanos, por lo general, no se aceptan a sí mismos, y cuando tú haces de la entropía un sentimiento humano, lo conviertes en un tipo de adormecimiento profundo o en una sensación de melancolía. La entropía es, en efecto, lo opuesto al amor. Si algo aprendemos de estas 2 claves genéticas primales, es sobre la naturaleza de la dualidad en sí misma, lo que quiere decir que la vida no puede existir sin polaridades. La noción entre el espectro de conciencia, que es el corazón de la revelación de las claves genéticas, depende de la polaridad de la sombra. En un extremo, el espectro, y en el otro lado, del Siddhi. Cada uno da lugar al otro. Entropía es el agujero negro del agujero blanco, que es la creatividad. Y la primera clave genética tiene que ver con la creatividad. El secreto para aprovechar la creatividad se encuentra realmente en la primera sombra. De hecho, el secreto de cada clave genética de este libro estriba el aprovechamiento y en la aceptación de la energía latente en cada una de las 64 sombras. Si integras este concepto ahora en estas 2 claves genéticas primarias, te vas a preparar de verdad para el viaje de regreso. ¿Cuál es el significado de la entropía en tu vida? Como acabamos de mencionar, la entropía se manifiesta en los seres humanos como adormecimiento. Este adormecimiento, en realidad, es un estado de conciencia extremadamente fértil. En primer lugar, tienes que comprender que se trata de un estado químico y, en segundo lugar, que viene de repente y que, una vez aceptado y totalmente abrazado, también se va con la misma rapidez. Entropía y creatividad son la danza eterna que representamos en el universo, que habitamos. Muchas mitologías han capturado esta danza, la figura danzante del Shiva. De los panteones hindúes es solo una de esas imágenes cuya danza es capaz de destruir y de crear todo lo que existe. No sabemos exactamente por qué nosotros, los humanos, nos sentimos algunos días melancólicos y otros días felices, a pesar de la existencia de cientos de teorías. Del mismo modo que hay un tiempo externo, también un termómetro para el tiempo interior, que difiere en cada ser humano. A este termómetro interior es de la naturaleza tan impredecible en cuanto a patrones se refiere, que la mayoría de nosotros luchamos contra él. Cuando sientas el movimiento creativo en tu interior, estás feliz. Cuando sientes la entropía en tu interior, dejas de estarlo. Esta continua interacción de energías en tu vida hace que quieras mantenerte siempre en el lado feliz y esperar del lado melancólico. En este hecho estriba el mayor error de la naturaleza y la distorsión de la verdadera energía de la entropía, que degenera en depresión.
La primera sombra aparece en tu vida cuando te sientes plano, triste o bajo, en un proceso químico en que entra el cuerpo y que si te tratas de comprender, razonar o peor aún arreglar, lo que sucede es que el proceso natural no pueda llegar a completarse con limpieza. Si te resistes a este estado mental, uno de los grandes peligros es que interfieras en su proceso y lo arregles dentro de ti como una depresión, porque esta primer sombra precipita un proceso químico que puede terminar en depresión. Los estados más depresivos son el resultado de resistirse a ciertas frecuencias de la sombra en nuestro maquillaje genético. Dependiendo de tu predisposición genética individual, puedes estar más o menos inclinado a sentirte más bajo que el resto. Hablando en general, cuanto más creativo eres, más profundamente afectado te ves por este tipo de química melancólica. El estado de entropía es parecido a un estado de vacío. Tu sistema se está recargando, así que la energía que hay en ti se retira en una especie de éxtasis. Los sentimientos resultantes, o la falta de sentimientos, o el entusiasmo, conforman un ambiente delicado para que algo bastante especial pueda suceder. Si eres suficientemente paciente como para permitirlo, ese algo es el proceso creativo. En otras palabras, tu baja energía significa que algo intangible se está gestando en tu interior, aunque no puedas aún verlo. Solo cuando este estado cambia hacia su manifestación expresiva, podrás darte cuenta de que va realmente el proceso. Esos tiempos bajos de tu vida son, por lo tanto, tiempos especiales y por lo general requieren soledad y retiro para que las semillas puedan brotar dentro de ti y germinar. El peor enemigo de este tipo de momentos es la interferencia de tu propia mente o incluso de la de algún otro, que se pregunta qué es lo que no funciona en ti. El par programado de esta primer sombra es la 2 sombra de la dislocación, que solo puede empeorar tu estado mental si intentas intelectualizar lo que te está ocurriendo. La segunda sombra tiene a echar fuego en tu ansiedad, ya que te da la sensación de que todo está fuera de sincronía con la totalidad, aunque no sea el caso. A causa de esta sombra, la humanidad como especie no se encuentra ni de lejos en el nivel de creatividad que podría ostentar. La razón de ello es el peso de la negación colectiva de las fases naturales de entropía que experimentamos todos los individuos. Esta sombra puede solamente resolverse y aceptarse a nivel individual, lo que conlleva un gran salto en lo que respecta al coraje, la paciencia y la confianza. Cuando te encuentres ciego y perdido, lo mejor que puedes hacer es estar tranquilo y permitir que ese estado atraviese tu sistema, dándole el mínimo de atención mental posible. Esta profunda aceptación de la entropía como algo natural en tu vida podría finalmente permitirte desbloquear su verdadero potencial y a su debido tiempo trascenderlo por completo. La naturaleza represiva, la depresiva. La naturaleza introvertida de esta sombra conduce inevitablemente a la depresión. Los estados de depresión pueden estar causados por el congelamiento de una baja frecuencia de estado emocional debido a un colapso mental que tiene sus raíces en el miedo. Una vez que el miedo se hace uno con el sistema físico, la entropía continúa extrayendo de la propia vida más y más cantidad de energía. Este tipo de estados suceden a diferentes niveles. Algunos pueden ser permanentes, otros esporádicos. Algunos pueden llevarte a estar en la cama, otros simplemente te van a dejar sin brillo en los ojos. Una vez que un estado depresivo ha sido solucionado, el individuo puede salir de él solito, sin ayuda.
El individuo debe encarar el miedo que ha causado la depresión y cambiar la frecuencia de su actitud a todos los niveles. La naturaleza reactiva es frenética. La cara reactiva de esta sombra se manifiesta con una urgencia frenética por escapar del sentimiento que se está viviendo a cualquier coste. En verdad, de encaminarse hacia la armonía con la entropía, cerrando las puertas y estando solos. Estas personas incrementan inmediatamente su actividad y contacto con otros individuos. Se vuelven frenéticos en su tentativa de suprimir lo que está sucediendo dentro de ellos y pueden verse comprometidos en esquemas salvajes o constreñidos en modelos repetitivos y destructivos que merman su salud rápidamente. Estas personas se ponen en gran peligro porque se mueven en la dirección opuesta de la química de sus cuerpos. La urgencia por escapar a sus sentimientos los ponen en riesgos de contraer todo tipo de enfermedades que de otro modo no tendrían que sufrir. El don de la 1, clave genética. Frescura. La belleza de la melancolía. En la mayoría de los antiguos mitos de la creación, una de las primeras manifestaciones de la vida es la visión de la luz. En la Biblia, en el Génesis, este hecho se ha quedado fijado en las mentes occidentales gracias a la exclamación que dice y el principio fue la luz. Este uno don se basa en la noción de luz como manifestación de la energía creativa del universo. Otro de los mitos comunes de la creación está basado en el sonido, que se recoge en las anteriores palabras dichas por el Dios de la Biblia. Aquí en este primer don se nos muestra juntos los dos principios esenciales, la luz y el sonido. El tercer gran símbolo de la creatividad que se une a estos dos principios es el símbolo del fuego. El fuego es quizás el más grande de los arquetipos creativos, ya que no solo consume, sino que además transforma. Mientras que la segunda clave genética indica tu verdadera dirección en la vida, su pareja programada, la 1, clave genética, aporta la energía real que te permite mantenerte en ella. Cada vez que un individuo se mueve con limpieza a través de los procesos de sus bajas frecuencias químicas, lo que hace es regenerar esta creación mística. De la oscuridad emerge súbitamente la luz. Y como por arte de magia, el campo de energía de baja frecuencia se conecta y se puede experimentar como alegría. Esta alegría llega inesperadamente, como lo hace la tristeza, pero con la alegría llega la necesidad de expresarla, y especialmente de expresarla a través de la voz o alguna capacidad artística. Este primer don se llama frescura. ¿Por qué? Sea lo que surja de este campo de la química durmiente, se trata de algo totalmente nuevo. Cada palabra para cada una de las claves genéticas es claramente específica y la palabra frescura es diferente. Por ejemplo, la palabra novedosa. Frescura comporta vitalidad y lo que quiere decir es que algo está animado por la llama de un fuego interior. Este es exactamente el modo en que se expresan las personas motivadas por el primer don. Parece que están rodeadas de un halo o por algo que parece pertenecer a otro mundo. Este primer don puede realizar maravillas en pequeños grupos y organizaciones. Cuando elevas tu frecuencia a través de este don, te conviertes en el tipo de persona que se ha individualizado de la mayoría y que es visto como un líder natural. Al mismo tiempo, evitarás asumir cualquier tipo de liderazgo, ya que no estás en absoluto interesado en tener seguidores. Todo lo que quiere el primer don, la frescura, es expresarse a través de ti, de manera que tú puedas disfrutar del impacto que tiene en otras personas. Cuando este don se despierta en tu ADN, te darás cuenta de que eres capaz de inyectar vida y luz en cualquier grupo del que formes parte.
Por todo esto, es dentro del dominio familiar o de grupos compactos o íntimos donde el primer don está destinado a brillar. La frescura es un don que necesita del ambiente adecuado para florecer. Necesita de gente con una mente abierta que te dé el centro del escenario justo como tú lo necesitas. Después de que esta energía fresca se haya liberado y de que tu impacto creativo se haya sentido en el entorno, normalmente necesitarás retirarte tan pronto como te sea posible, para no estropear el poderoso impacto que has liberado. Tu secreto estriba en el comportamiento de que las flores frescas se marchitan con rapidez, igual que tu luz se puede infiltrar en un grupo trayendo inspiración y alegría. Del mismo modo, tu melancolía puede vaciar de energía al mismo grupo. El don de la frescura se basa en una verdad inmortal. La creatividad no puede ser controlada. Sencillamente llega cuando llega y cuando no está, no hay nada que tú puedas hacer, excepto esperar relajadamente. A través del anillo codónico conocido con el nombre del anillo del fuego, esta primera clave genética está químicamente ligada a la 14 clave genética, cuya sombra es la transigencia. Cuando tu fuerza creativa esté ardiendo, todo el mundo quiere colocarse a tu alrededor y compartir tu calidez e inspiración. Pero cuando tu fuego se apaga, como el de un encendedor, de repente te vuelves imperceptible. Si entonces te empeñas en reavivar tu creatividad por la fuerza o por la voluntad, terminarás transigiendo tanto contigo mismo como con los otros. Para ti, la vida es estar completamente comprometido o totalmente relajado. Si tu vida está marcada por un impulso creativo, es muy probable que tengas una activación genética de esta primera clave. Por lo tanto, tú estás aquí para disolver las sombras de la primera clave genética, convirtiéndote en un ejemplo viviente del impredecible poder del proceso creativo. Tu verdadero poder estriba en tu habilidad para estar solo contigo mismo y confiar en el potencial de tu genialidad única y de sus tiempos naturales. Dentro de cada agujero negro en el que buceas hay una puerta de salida de asombrosa y profunda creatividad. La genialidad de la frescura consiste en traer al mundo algo nunca visto y que ningún otro pueda copiar. Que la primerísima clave genética del libro de la vida que hay en ti esté dedicada a la creatividad habla de montones de cosas de la especie humana vista como un todo. Estamos diseñados para atravesar los estados de la sombra dentro de nosotros, de modo que el verdadero genio pueda emerger y que podamos así sumar nuestro espíritu a este mundo. A través de la creatividad individual, todas las enfermedades y patrones negativos un día podrán abandonar este planeta. Este es el verdadero significado de la frescura. Ser un recipiente para el proceso creativo, de manera que la evolución puede ir un paso adelante y encontrar su camino a través de un estado permanente de amor, belleza y unidad. El Siddhi de la clave 1 genética, belleza. El fuego del Prometeo. Como vimos anteriormente, el primer don se basa en el poder de la luz y del fuego. En el nivel sídhico de frecuencia, esta luz es todo lo que existe, y cuando brilla a través de la conciencia humana, se convierte en eso que llamamos belleza. La belleza es la razón de la vida, y la vida es la razón de la belleza. Al tratarse de uno de los 4 pilares básicos del cosmos, cada vez que este Siddhi florece en un ser humano, la vida de esa persona se convierte en un símbolo de cambio de dirección para toda la humanidad. Por lo tanto, es de gran relevancia dentro de la matriz genética, incluso a nivel de la frecuencia del don.
Los 4 vértices de la clave genética que hemos mencionado antes, el 1, el 2, el 63 y el 64, en su máxima frecuencia de expresión, representan la base arquetípica divina que se ha manifestado en muchas culturas diferentes y que se ha encarnado en la literatura mística de muy diversos panteones. Estos 4 principios, energías básicas, son conocidas por los cabalistas como el Had o los 4 criaturas divinas que están también encarnadas, una variante del nombre místico de Dios. Las antiguas tradiciones gnósticas las veneran como los 4 elementos. Las tribus nativas americanas las conocían como las 4 direcciones. Y los egipcios las esculpieron en la escultura de la esfinge. En el I Ching chino, que es la piedra universal que sostienen el comienzo de la creación de la vida en el cosmos. En nuestra genética, el principio de estos 4 arquetipos se refleja en las 4 bases, las 4 letras claves a partir de las cuales se desarrolla todo el lenguaje genético. A la luz de estas correlaciones, podemos observar la gran importancia de este primer Siddhi para nuestra especie en su totalidad. En los seres humanos, el primer Siddhi es la belleza. Y como sucede con todos los Siddhis, también depende de su par programado, el 2 Siddhi, la unidad. La belleza estriba en la unidad de todas las cosas. La verdadera belleza, cuando se manifiesta y se hace viva en un ser humano, presupone un estado de unión con la totalidad. Esta unión o unicidad no se parece a nada que podamos imaginar. Su belleza estriba en el hecho de que es tan natural que sencillamente no se puede expresar. Cada vez que se ha expresado, también se ha malinterpretado. El único modo de comprender un estado sídhico es morir en él, lo que quiere decir que tienes que morir en la belleza. En el momento en que los humanos podamos mirar a algo o sentir algo y proclamar su belleza, nos hemos separado de ello y por lo tanto hemos abandonado el estado de unidad. No es belleza verdadera, aunque sin duda tenga sus reflejos en los planos inferiores. La verdadera belleza es el vacío. No hay nadie que pueda apresarla ni nada que pueda hacer sentido. Simplemente no existe. Esa es la paradoja. No es belleza verdadera si se puede hablar de ello o si se puede copiar o compartir. Es única e inexplicable. La belleza es la expresión de la unidad en la forma humana. A bajos niveles de frecuencia, solo podemos apreciar la belleza a través de la luz o del sonido, a través de un rostro bello, de una sonrisa o de una pieza musical. Nuestra noción de belleza tiene una fuerte conexión con la ausencia de oscuridad o de silencio, pero incluso aquellas palabras no pueden descubrirla, ya que su raíz léxica está basada en el mundo de la dualidad, el lenguaje y los opuestos. Cuando este primer Siddhi se despierta dentro de ti, cada aspecto del cosmos se experimenta como algo bello y fresco. Incluso el nivel de la sombra es bello. En la belleza, nada queda fuera de la unidad de todo y de todos. Cada elemento se experimenta como una expresión creativa, única de la unidad. Cada elemento brilla y destella con la esencia de su singularidad, mientras que al mismo tiempo cada uno comparte el origen de la misma fuente. En este sentido, cuando la belleza alcanza tu fuego interior, no puedes ser un maestro para otros, porque ya no tienes nada que enseñar. ¿Cómo se podría enseñar la experiencia de la belleza? No se puede. Se trata de un fuego que solamente se puede abrazar. Así que lo único que te queda es vivir tu vida como un ejemplo de lo que un día podrá ser la humanidad, y tu expresión de lo que es la belleza hecha carne se convertirá en un testamento para nuestro futuro común. Iluminarse por este camino significa convertirse en una gran inspiración para la humanidad. En el pasado, muchas personas de este tipo han sufrido notablemente en las manos de las masas. Ser tan peligrosamente único y bello es prender un fuego. También
en las fuerzas de la negación y de la envidia. El sí de la belleza es incomprensible para la conciencia normal, ya que solo puede vivir su singularidad sin transigencias, sin importar lo que suceda. Entonces, perdura en nuestras mitologías y a menudo se atribuyó solo como una realidad posible a nuestros dioses. Es el prometeico fuego creativo de los dioses, que fue robado por los pocos que tuvieron el coraje de ser consumidos por él. Es la fuerza original, creativa, de todo el universo, que se encarna en la gran linga, o pene de Lord Shiva. Así como en todos nuestros símbolos culturales de fertilidad masculina, curiosamente, la belleza viene consagrada como un hecho ajeno a nosotros, algo a lo que no podríamos aspirar o que no podríamos nunca alcanzar mientras estamos vivos. En realidad, la belleza es tu propia naturaleza. Justo aquí, justo ahora, dentro de cada uno de nosotros ya está. Paradójicamente, se puede encontrar por igual en lo más ordinario y en lo más extraordinario. Tendrás que recordar que la base de esta primera clave genética al nivel de la frecuencia de la sombra es el campo de la entropía, en lo que la energía se mueve sin cesar, desde el orden hacia el caos. Pues bien, a nivel sídico, nivel en que la frecuencia misma es obliterada y trascendida, nos encontramos en el campo de acción de la sintropía. Entendemos la sintropía como el movimiento energético que se expande en infinitas direcciones, todas ellas embuidas por la conciencia y unidas por el orden y el amor. Cuando el divino fuego interior se libera a través de nuestro ADN, nos volvemos capaces de recibir un poder milagroso. El anillo codónico del fuego une los sidis de la belleza y de la bondad, de la clave genética UNI14. Como tal, este anillo representa el germen energético que habita en el corazón de la creación y el propósito mismo de la existencia. Crear lo infinitamente bello e infundirlo de conciencia, que es la belleza sin fin.